Hola, hola a todos, sean bienvenidos otra vez a un nuevo video de lo que tiene que ver con la rodada que estoy haciendo en el mes de diciembre por Colombia, por el sur del país. En este momento me encuentro en el Espinal, Tolima, sí, que queda más o menos a unos 60 kilómetros de Ibagué, y voy de camino hacia la Tatacoa. Ya estoy más o menos a unos 130 kilómetros del desierto de la Tatacoa. Entonces ahorita en un ratico saldré para Natagaima, Tolima, a conocer el río Magdalena, ¿sí? Desde allá mirar a ver si voy al desierto desde ahí, desde Natagaima, o si lo hago desde el municipio o desde la zona de Villavieja, en el Huila, ¿sí? Me dicen que hay una parte de la vía que es destapada. Ahorita estuve hablando aquí acerca de eso, que hay una parte de la vía destapada que son como 20 kilómetros, un poco más desde Natagaima. Entonces hay que mirar a ver si puedo entrar con esta moto o si debo de irme ya para llegar propiamente al desierto en un vehículo particular, ¿sí? Pero pues la idea mía es mirar a ver si puedo llegar hoy mismo allá. Pero antes de irme pues voy a hacer un recorrido por dos zonas que me parecieron bonitas de acá de Espinal, Tolima. La primera a la que me dirijo es el Parque Mitológico, que queda aquí. Ya voy a llegar a 1 o 2 cuadras. Es un parque donde hay una serie de estatuas, por así decirlo, ¿sí?, de imágenes alusivas a los mitos más importantes, o algunos de los mitos de la cultura indígena de los pijaos, que vivieron en la época precolombina y que fueron exterminados por los españoles cuando vinieron a conquistar estas tierras, ¿sí? Era una cultura guerrera, cultura pues de pueblo con una enorme mitología que tiene una profunda carga espiritual. Es este parque que está acá, ¿sí?, con una profunda carga espiritual, que tiene también inclusive enseñanzas, ¿sí?, enseñanzas en lo que tiene que ver con la parte de comportamiento humano, mitos que pretenden orientar, o que pretendían orientar a los pijaos sobre cómo debían conducirse, cómo debían gobernarse a sí mismos para poder vivir en comunidad y todo eso. Entonces aquí estamos en este parque, es este que se puede apreciar acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera, ¿sí? Esto sería los tunjos, que era un muñeco de oro que se dice que el Viernes Santo, en horas de la tarde, hora en que Jesucristo falleció para redimir a la humanidad de sus pecados, y apareció en un hogar escogido el niño completamente desnudo, quien, golpeando la puerta, él se sonreía y le decía: yo tengo dientes, y enseñándole una fina dentadura de oro, se introducía en la casa, y si la persona escogida realmente tenía formado un hogar cristiano y su conducta moral era intachable, con una sábana blanca lo envolvía, y mostrándole un crucifijo, se convertía en un tunjo o en un muñeco de oro, ¿sí? Entonces ese mito, básicamente, como para no extenderme demasiado, es como una mezcla entre religión y leyendas, curiosamente cuando llegaron los españoles y todo eso, ¿sí? Si seguimos mirando el parque, este parque que está acá, aquí se puede apreciar lo que tiene que ver con otra estatua que representa la cultura de los pijaos, el sombrerón, que es la historia de un personaje que vivió en diferentes pueblos hace mucho tiempo. Era un hombre viejo que se ponía un gran sombrero del mismo color y montaba a caballo, y que aparecía y desaparecía por encanto, ¿sí?, y que no hablaba con nadie y no le hacía daño a nadie. Y se le describe como un anciano que está en actitud de observación permanente y que sigue a los borrachos, los peleadores, los trasnochadores, los jugadores y los tramposos. Y entonces a ellos les mete castigos. Entonces mire que ahí es donde está todo lo que tiene que ver pues propiamente con esa leyenda del sombrerón, ¿sí? Si seguimos por acá, por el parque,
hay otra estatua que sería esta, se llama la Candileja o se llama Candileja, sí, es esta que aparece aquí, como se puede apreciar, sí. Esta estatua hace referencia al mito de un espíritu errante de una anciana abuela a quien le tocó criar 2 nietos ante la muerte de sus padres. Se dice que esta abuelita fue demasiado tolerante con los caprichos de sus nietos, a quienes les satisfacía hasta los increíbles y peligrosos caprichos, ejerciendo malamente su educación y afectando su formación moral, hasta convertirlos en pequeños delincuentes que ocasionaban daños al vecindario, rompiendo la armonía y la seguridad de la población. Se presenta como un pequeño disco con la imagen central de la abuela ardiendo y 2 canillas o fémures que representan a los nietos y que arden alrededor de la abuela, emitiendo chispas de candela. Se ve aposentada en los copos de los árboles de los solares o techos de las casas, donde los padres están fallando en la recta educación moral de sus hijos, o donde las familias acusen problemas de ausencia moral o exagerada tolerancia ante las travesuras de los niños. La leyenda descrita es una crítica a la falta de autoridad moral en la crianza de los hijos. Entonces mire que aquí hay otra leyenda con una profunda historia moral bastante importante, ¿sí?, en lo que tiene que ver con estos personajes. Acá tenemos otro que es la Candileja. Bueno, ya lo mostramos. Sí, es este que hay allí. Esta como que es otra representación de la Candileja. Este que hay acá encima. Sí. Y allí tenemos otras representaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una mula de Rafles, ¿sí?, que es un espanto que recorre todas las montañas y que los caminantes pierden la conciencia con ella, y de que los campesinos que se dedicaban al agro aseguraban que era una mula de Rafles y que traía consigo tempestades, muerte y una gran cantidad de cosas, ¿sí? Entonces es como esas leyendas, esos mitos que evidencian como explicaciones fantásticas sobre fenómenos naturales, por ejemplo, que es como algo muy importante para tomar en cuenta. Sí, recordemos, o ahí es importante tener en cuenta que la mitología es eso, es una forma fantástica de tratar de entender fenómenos de la naturaleza, cosas que en algún momento los seres humanos le tenían mucho temor, le parecían realmente sublimes y sobrenaturales, y entonces se le rendía algún tipo de reverencia o así por el estilo, ¿sí? Y aquí tenemos el mito del guando, que se dice que era un señor muy adinerado que no compartía con nadie, que no iba cuando se moría alguien no iba a ningún funeral ni al entierro de ninguna persona, que no tenía amigos y que murió muy pobre. Y entonces cuando murió, algunos vecinos se compadecieron de él y le organizaron una camilla para irlo a enterrar en una fosa común, pero resulta que la camilla se puso muy pesada con el muerto y entonces el cadáver cayó a las aguas del río, donde se consumió y jamás lo pudieron encontrar. Y dicen que aparece a quienes no cumplen con sus obras de caridad, ¿sí?, de ayudar a los enfermos, de visitar a los muertos, porque precisamente el guando, el señor adinerado, no hacía eso, no visitaba a los enfermos, no iba a los funerales, no visitaba a los muertos. Entonces es como la representación de eso, ¿sí? Y allí, bueno, pero primero voy a ir acá, a esta de allí. Resulta que tenemos una que me llamó mucho la atención, ¿sí? Esta que me llamó la atención, que aparece acá en la parte principal de la plaza, es el Moján, que es como el dios principal o la divinidad principal, creo yo, de los pijaos. Sí, es este que aparece ahí. Ese es el Moján. Resulta que el Moján es el padre de los mitos, y representado como un personaje corpulento, de cabellera negra abundante, piel morena, con vello corporal, contencioso, que aparecía en los peñones que sobresalen en algunos sectores de los ríos, especialmente del río Magdalena, que nunca se le oyó hablar, pero era amistoso con los pescadores que respetaban las reglas naturales y pues pescaban y sin contaminar y sin alterar el orden natural. Y dice que él se fijaba
en las mujeres de las tribus que eran lavanderas y que iban a las orillas del río a lavar su ropa, ¿sí? Entonces parece ser que el Mohan era todo un gigoló, todo un Don Juan, como muchos dioses de las mitologías que tienen muchas mujeres. Y entonces dice que él es el protector de los ríos, de las poblaciones, de los bosques, de la naturaleza, pues como tal en general. Y aceptaba que le dieran ofrendas de tabaco, que dice que por eso se lo fumaba en chicotes en las playas ribereñas. Entonces por eso la estatua representa al Mohan, curiosamente así, fumándose una cuestión ahí de un tabaco, por así decirlo, ¿sí? Aquí tenemos pues otras representaciones de la cultura pijao, y allí tenemos lo que tiene que ver con el mito de la Llorona, ¿cierto? Ya lo voy a mostrar. La Llorona, por aquí vi la Llorona, que sí es un mito que conocía yo desde niño. Vi el de la Patasola, que ya los conocía, ¿sí? Y este es el Poira. El Poira es un mito de las aguas, pero no se le encuentra sino en los grandes ríos como el Magdalena y el Saldaña. Su única actividad consiste en seducir y raptar campesinas que han entrado a la edad de merecer, o sea, a la pubertad, para lo cual toma la figura de un mocetón o de un chico pues apuesto y audaz. Engañan a las chicas, se las llevan y entonces ya no aparecen, ¿sí? Entonces el Poira es una de las configuraciones del Mohan, o sea, de las transformaciones, de las formas que toma el Mohan como curandero, y el Mohan era también curandero, sacerdote, brujo y oráculo de los pijaos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, forma parte de esta cultura de ese tipo de cosas, ¿sí? Y aquí tenemos la Llorona, ¿sí? Lo que tiene que ver con el tema de la Llorona es la leyenda de una joven hermosa que estaba recién casada con un sargento, esta que podemos ver aquí, ¿sí? Y que dice ahí que tuvo que quedar sola porque su esposo marchó a la guerra, y en la población en que habitaba esta bella dama llegó una compañía militar comandada por un apuesto capitán, quien entró en amorías con la joven, de quien nació un hijo. Más tarde regresó su esposo y la avergonzada madre no fue capaz de enfrentarlo, y ante el acicate de la culpa se introdujo en un crecido río cuyas aguas le arrebataron a su pequeño hijo, por lo cual desesperada resolvió también sucumbir ahogándose en las aguas. Dicen que se presenta llorando, preguntando que si han visto a su hijo, con lo cual aterrorizan las horas de la noche a los padres irresponsables que abandonan a sus esposas y a sus hijos para dedicarse a los vicios del juego, la bebida y la prostitución. Sí, busca esa leyenda, corregir los vicios y malos comportamientos en el hogar. Entonces vea qué tremendo el asunto de estos mitos y de estas leyendas pijaos. Sí, acá ya tenemos otra estatua, la de la Patasola, sí, la famosa leyenda de la Patasola, que la escuché yo cuando estaba niño. Dice que se trata de una linda joven mujer, esposa de un vaquero tolimense, quien llegó a una hacienda ganadera de los llanos del Tolima buscando trabajo, el cual fue contratado por su propietario, quien la alojó en una vivienda campesina. El patrón se enamoró de la joven esposa, quien correspondió a sus halagos, fallando a la fidelidad de su esposo, y este, al comprobar su infidelidad, con un machete asesinó al patrón y a su esposa le cortó con un hacha una pierna, la cual huyó arrepentida y atemorizada para refugiarse en el bosque. Nunca volvió a salir, hallando así su espíritu el lugar de pagar su pecado, perseguida por las serpientes, a quien ella temía en su vida material, aunque no tiene una sola pierna, se transporta con rapidez de un sitio a otro, ¿sí? Supuestamente para lo del tema de la infidelidad conyugal, aunque me parece que es un mito que desde el punto de vista de los discursos de verdad que se manejan ahora es machista. Y aquí tenemos el del pájaro silbador, que dicen que es un pájaro que volaba y silbaba y que traía malos augurios, que era un presagio de desgracias para las familias, en especial para los jefes del hogar. Y para poder evitar ese mal presagio se debía revisar la conducta moral de todas las personas que habitaban el hogar, y si habían maldades que se tenían que corregir. Entonces lo que pretende eso es que establecer castigo para los que
tienen problemas de odio, rencores con otras personas y todo eso. Entonces ahí tenemos, se supone que el pájaro silbador era el que anunciaba desgracias para esas personas. Y aquí tenemos la madre agua. Es un mito ecológico que personifica a una niña hermosa de abundante y larga cabellera que hacía su aparición desnuda, ¿sí? En los ríos y quebradas, y para protegerlos evitando la tala de árboles y todo eso, castigando a quienes descubriera, causando daños ambientales. Y se dice que la madre agua se bañaba en los ojos de aguas o humedales en los nacimientos y todo eso, y que aumentaban el caudal, ella aumentaba el caudal de los ríos, ¿sí? Entonces es un mito que pretende enseñar la importancia del cuidado de la naturaleza, ¿sí? De la madre agua, ¿sí? Pueblos que le enseñan a las civilizaciones actuales o a las culturas actuales muchas cosas, ¿sí? Sobre el cuidado de la naturaleza, sobre el respeto, sobre la unión inclusive mística, por así decirlo, y espiritual, que el hombre actual, a partir de la ciencia, de las religiones cristianas, de la religión católica y todo eso, como que no tiene mucha conciencia de eso, ¿sí? O realmente no tiene esa forma de vida, por así decirlo. Y voy a finalizar entonces con este de la muelona, ¿sí? Voy a mostrar la muelona y dejo hasta ahí este asunto para entonces ahorita ya mostrar lo que es la iglesia del municipio, y ya que es como lo único importante, el parque principal. Aquí tenemos la muelona, ¿sí? Es una leyenda o un mito que dicen que una mujer bonita de largos cabellos y ojos electrizantes, con una dentadura como de fiera, como de fiera, que destrozaba fácilmente lo mismo a un ser humano que a cualquier otro tipo de animal, y que seducía a los hombres que caían enamorados de ella porque la veían muy linda. Y entonces cuando ya ella se los llevaba para un lugar apartado y la intentaban besar, entonces ahí se los comía, los mordía ferozmente. Y entonces dice que lo único que defendía a las personas de salvarse de la muerte era que llevaran un escapulario de la Virgen del Carmen o de Isidro Labrador. Entonces ese es el mito con el que se construye pues esta última figura. Ahí está pues el recorrido por este parque, que se llama Parque Mitológico de Espinal, Tolima. Los que no lo conozcan saben que si vienen a esta región o a esta zona del Tolima, pueden pasarse por aquí y conocer este parque, que realmente es muy agradable. Uno aprende cosas muy bacanas cuando anda de viaje, conoce otras culturas y conoce cosas que realmente yo no sabía. Por ejemplo, yo solamente conocía 2 mitos, no conocía absolutamente nada más. Ahora en este viaje aprendí algo de la cultura indígena Pijao, ¿sí? Espero que les haya gustado el recorrido que hice con las explicaciones, y entonces ahora me queda solamente mostrar el parque principal y la iglesia. Acá ya estoy llegando al parque principal de Espinal, Tolima, donde se encuentra pues la iglesia principal, que es esta iglesia que aparece aquí, ¿sí? Y se encuentra lo que tiene que ver con una parte de 2 parques importantes. La iglesia tiene 2 partes. Está esta que está acá, ¿sí? Que es la entrada principal y la fachada principal de la iglesia, que es lo que se puede apreciar ahí. Está este parque, ¿sí? Y en la parte de allí, en la cuadra siguiente, está la otra parte de la iglesia, que es la parte de atrás, ¿sí? Yo estuve pues anoche mirando los alumbrados, medio bonitos pues, por así decirlo, pero pues quiero registrar como la zona de la iglesia, esta zona de este parque, que es como lo otro atractivo que tiene el municipio como tal, ¿sí? Espinal no tiene pues casas coloniales, no tiene pues así calles y aspectos pues así
como los he visto en pueblos como por ejemplo Salento, en Barichara, Santander y todo eso, pero pues sí tiene tanto el parque mitológico, que fue de donde acabo de pasar de registrar, y tiene pues obviamente esta plazoleta y pues la iglesia, que es como los atractivos para la gente que es creyente, que es católica, cristiana, todo eso. Aunque también para uno que tiene como cierto sentido de conocer en la parte artística puede tener su atractivo, ¿sí? Esto es básicamente lo que es pues el municipio de Espinal, como lo más atractivo, lo más interesante. Voy a pasar por la cuadra de allí como para registrar ahí, y ya ahí finalizo con este pequeño recorrido por lo más representativo de esta zona. Acá tenemos el parque de la zona de la fachada de la iglesia, y allí finalmente tenemos propiamente lo que tiene que ver acá con la iglesia, ¿sí? Que es básicamente esta que hay aquí, ¿sí? Esta es la iglesia de Espinal, Tolima. La catedral, no sé, no me acuerdo en este momento, no sé cómo se llama, ¿sí? Y aquí tenemos el parque principal, donde está el pesebre, la estatua de Bolívar, ¿sí? De Simón Bolívar. Aquí podemos apreciar el pesebre. Voy a parar un momentico acá, no me voy a demorar nada. Acá está lo que tiene que ver con el pesebre que armaron aquí. El aviso de Espinal creo que está allí, yo amo Espinal, y la iglesia como tal, ¿sí? Esto es el parque principal de este municipio. Allí está el aviso el famoso aviso que ya se ve en todos los municipios. Yo amo al Espinal, ¿sí? La estatua de Bolívar, voy a mirar si la muestro un momentico, y aquí está el aviso de El Espinal, Tolima, ¿sí? Y allí finalmente tenemos la estatua del Libertador. Como toda historia, o como suele suceder con muchas historias, la historia de Bolívar a veces tiene cosas o tiene ciertos componentes que son como de leyenda. Entonces, al ser un héroe de este continente, a través de leyenda también como que agrandan o pretenden intensificar su importancia. Pero ve, aquí tenemos la estatua del Libertador, ¿sí? En homenaje pues a Simón Bolívar, que por lo general se encuentra en la mayoría de plazas de Colombia, alguna imagen homenaje al Libertador. Y yo creo que todas las plazas del país, plazas principales, la mayoría se llaman Simón Bolívar, ¿sí? O Plaza de Bolívar, ¿sí? Bueno, dejo por aquí hasta acá este recorrido por Espinal, Tolima. Espero que les haya gustado, y entonces nos vemos en otra.